Muy buenas a todos, mi nombre es Eduardo Doñez Molina y hoy vengo a dar respuesta y hacer el video explicativo, los conceptos y los fundamentos expuestos para los estudiantes del curso de física electrónica. En mi caso, la pregunta generadora que debo de responder crea el estudiante número 3. Entonces comencemos con los conceptos. Comenzamos con el código binario. El código binario es básicamente el lenguaje de las máquinas, ¿no? Se expresa en unos y ceros, es el lenguaje de la computadora, en cuestiones de programación y en cuestiones de telecomunicaciones y áreas como la informática. El código binario, o sea, unos y ceros, ocupa un carácter. En casos pues, de la telecomunicación y la informática, repito, sería como agregar un bit. El código binario sería la cantidad de bits expresados en unos y ceros. En cuestiones de la física y electrónica hemos estado viendo que el código binario se utiliza para la expresión de señales, ¿no? Mediante entradas de voltaje, los cuales nos sirven para comprender mejor la naturaleza de cosas que se llaman como compuertas lógicas o de ciertos transistores que tienen pues unos pequeños arreglitos ahí para procesar estas señales de energía y de voltaje. Vamos con las compuertas lógicas. Para empezar con las compuertas lógicas, pues tendríamos que empezar diciendo que están básicamente conformadas únicamente por transistores. Por ahí que están conformadas por transistores, como les repetí allá arriba en la otra pregunta o en la otra exposición del título, estos se manejan por ciertas entradas de voltaje, tienen sus arreglitos, se podría decir, que expulsan unas señales en código binario, pero no es código binario. Aquí se le llama en expresiones booleanas, pero pues sí son expresiones que salen, o sea, las señales que salen son en 1 o en 0. Para la comprensión de las compuertas lógicas usualmente se aplican a algo, un método que se llama pues las tablas de la verdad, y de eso lo haremos a continuación. Máximos términos, max términos y mínimos términos. Maxitérmino es una expresión lógica de una variable desconocida o una variable n o de n variables que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador completamente en una negación. Y los maxitérminos es una expresión dual de los minitérminos. Y en caso pues de los minitérminos, en vez de usar una operación como un AND, se suelen utilizar operaciones OR, ya que como referencia hace, su naturaleza es dual. Proseguimos. Y las tablas de la verdad, como mencionaba hace un momento en lo de las compuertas lógicas, son el método para saber la fórmula de la composición de señales de los transistores, y no de los transistores, de las compuertas lógicas es la palabra. Las tablas de verdad son la forma en la que se conoce completamente la naturaleza de una compuerta lógica, o se puede definir la naturaleza de esta misma. Y ya por último, pues esta es la pregunta generadora para el estudiante número 3. ¿Cuál es la base y la raíz de un sistema de numeración hexadecimal? Por ser un sistema de numeración hexadecimal, hace énfasis en que es de 16 caracteres, se puede utilizar un rango máximo de 16 bits, se puede guardar información en este sistema de un total de 16 bits. No se puede usar ni un poquito menos ni un poquito más. Eso quiere decir que se utilizan entre ese rango que se puede guardar de 16 bits, se utilizan números diferentes. Algunas veces se utilizan obviamente pues los números binarios. Sería como una tabla compuesta de 16 de largo, ¿no? 16 de alto, 16 bits de forma vertical y horizontalmente. Se harían máximo de 3 o 4 columnas.
Pero pues sí, la raíz de un sistema de numeración hexadecimal son 16 caracteres expresados en, en sistema binario puede ser, o en cuestiones de la programación. Cuestiones de la programación, ahí me meto un poquito fuera del área. Cuestiones de la programación, pues en un en ese rango de 16 bits podemos guardar muchos datos, tanto numéricos como alfabéticos. Pero pues la raíz y la forma de ser de un sistema de 16 bits es que solo va a permitir almacenar un número total. No, almacenar no. Solo va a permitir devolvernos un número máximo o un número de información entre el rango de 16 respuestas, por así decirlo. Porque claramente, pues como les explicaba, podría ser una tabla de 16 bits verticalmente, pero serían 3 o 4 columnas, pero cada una conllevaría 16 bits. De ahí no se sobrepasaría. Y en programación sería básicamente lo mismo, no podríamos exceder ese rango de 16 bits en los datos que vamos a ingresar. Pero los datos que vamos a ingresar, ya sean numéricos o alfanuméricos, cada dato que se ingresa es un espacio en el sistema, ¿sabes? Y, y ese espacio muchas veces acredita a un bit. Pero independientemente de todo, solo se podría ingresar un máximo de 16 y solo se nos devolverá un máximo de 16. Muchas gracias por su atención, espero que sea todo, hasta luego.